Imagina esto. Una mujer revisa su teléfono por quinta vez en la noche. El grupo vibra, los mensajes se acumulan, las risas llenan el aire. Ella sonríe, pero siente un vacío que no entiende. No está sola, pero se siente vacía. Está rodeada, pero no se siente vista. Y cada vez que el silencio intenta hablarle, ella lo ahoga con otra conversación. Schopenhauer la habría reconocido al instante, porque lo que ella llama vida social, él lo llamó la trampa más elegante del sufrimiento humano. No porque odiara a las personas, sino porque entendía que la mayoría no busca conexión, busca distracción. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas encajar, más te alejas de ti mismo. Cuanto más te rodeas de gente, más te pierdes por dentro. Y mientras el mundo aplaude tu sociabilidad, tu mente se apaga en silencio. Pero hay algo más oscuro. Lo que ella siente no es casualidad. Es un síntoma de una enfermedad moderna que Schopenhauer predijo hace siglos. Una que roba la libertad interior y convierte la autenticidad en rebeldía. Y si crees que estás libre de ella, espera, porque lo que estás a punto de descubrir va a hacerte mirar cada conversación, cada amistad y cada red social de una forma que no podrás olvidar. Suscríbete ahora, porque después de esto ya no volverás a ver la vida social igual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las conversaciones no te llenan, sino que te agotan? No es timidez, no es introversión, es algo mucho más profundo. Schopenhauer decía que casi todos nuestros dolores nacen de las relaciones con otras personas. Y tenía razón, porque la mayoría no socializa para compartir su verdad, socializa para esconderla. Cada sonrisa forzada, cada todo bien cuando no lo está, cada salida donde finges interés solo para no parecer distante, es un pequeño sacrificio de autenticidad. Y con el tiempo, esos sacrificios se acumulan hasta que ya no sabes si estás viviendo tu vida o actuando una versión aceptable de ti mismo. La sociedad te enseña que hablar es conexión, pero en realidad, la mayoría de las veces es intercambio de máscaras. Conversaciones donde nadie escucha, porque todos están esperando su turno para hablar. Momentos donde compartes para encajar, no para entenderte. Y lo más irónico es que creemos que eso nos acerca. Pero Schopenhauer veía otra cosa, que cada intento de agradar es una forma de rendición. Porque cuando buscas ser aprobado, ya has entregado el poder de tu valor. Observa una reunión cualquiera, las risas, las historias, los halagos. Detrás de todo, una coreografía invisible, la necesidad de ser visto, de ser aceptado, de no quedar fuera. Y sin darte cuenta, cada palabra se convierte en moneda, cada gesto en transacción, cada vínculo en compromiso emocional que te ata. La sociedad lo llama conexión, Schopenhauer lo llamaría dependencia mutua. Un pacto silencioso donde todos pierden su centro para sentirse parte de algo que, en el fondo, nunca los llena. Por eso, cuanto más socializas, más sientes la necesidad de hacerlo otra vez, como una adicción, porque no estás alimentando tu alma, solo calmando la ansiedad del vacío. Y ese vacío no viene de la soledad, viene de no poder ser tú mismo sin miedo a ser juzgado. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. El hombre puede ser él mismo solo mientras esté solo. Pero vivimos justo al revés, huyendo del silencio, corriendo hacia el ruido, buscando en otros la paz que solo existe en nosotros. El silencio, eso que la mayoría evita, es para Schopenhauer el principio de toda libertad. Porque solo cuando el ruido desaparece, la mente puede escuchar su verdadera voz. Y eso, en un mundo que glorifica la distracción, es un acto de rebelión. Mira a tu alrededor. La gente no busca compañía, busca anestesia. Se rodean de voces para no enfrentar su propio pensamiento. Confunden el movimiento con propósito, la compañía con significado, el ruido con vida. Pero cuando te atreves a quedarte solo, algo empieza a romperse, no afuera, sino dentro.
Primero sientes el peso del vacío. Luego, detrás de ese silencio, descubres algo que habías olvidado: tú. Schopenhauer entendía que la mente humana, cuando se queda sin estímulos externos, comienza a revelarse a sí misma. Por eso decía: el hombre que no ama la soledad, no ama la libertad, porque solo cuando está solo es verdaderamente libre. Esa frase parece simple, pero es una sentencia filosófica, porque implica que toda dependencia emocional es una forma de esclavitud, que cada vez que necesitas la presencia de otros para sentirte vivo, renuncias a una parte de ti. Y aquí aparece el contraste brutal. La sociedad te dice que la soledad es peligrosa, que solo los tristes se aíslan, que estar solo es señal de fracaso. Pero Schopenhauer veía justo lo contrario. Decía que el hombre sabio se retira del ruido, no por desprecio, sino por respeto a su propia mente. Mientras los demás buscan aprobación, él busca comprensión. Mientras los demás llenan su tiempo, él protege su atención. Mientras los demás hablan para no escuchar el eco, él escucha ese eco hasta entender su significado. Porque en el fondo, toda mente brillante descubre el mismo patrón, que la soledad no es ausencia, es presencia sin interferencia. Es el espacio donde se forma la claridad, donde los pensamientos se ordenan y donde la conciencia se expande. El problema es que hemos confundido el silencio con vacío. Nos aterra porque ya no sabemos qué hacer con él. Pero ese miedo no me es natural, es aprendido. Lo cultivamos desde niños, cuando nos enseñaron que estar solos era estar incompletos. Schopenhauer veía en esa idea una tragedia moderna, el ser humano huyendo de su propio reflejo, buscando en los demás lo que solo podía encontrar en sí mismo. La mente clara siempre camina sola, no por arrogancia, sino porque la multitud no soporta la claridad. Schopenhauer lo veía como una ley inevitable. Cuanto más sabio se vuelve el individuo, más se aleja de la masa, porque el pensamiento independiente es una amenaza para el pensamiento colectivo. La multitud no razona, imita, no busca la verdad, busca consenso. Y cada vez que te unes sin pensar, renuncias a algo invisible pero sagrado, tu juicio propio. Por eso el sabio, en medio del ruido, parece distante. No porque desprecia a los demás, sino porque ve lo que ellos no ven, cómo la estupidez se multiplica en grupo. La estupidez, decía Schopenhauer, no es un defecto individual, es una fuerza colectiva. La gente cree que la ignorancia se corrige con más voces, con más debates, con más opiniones. Pero la verdad es que la masa no piensa, se contagia. Y lo que se propaga no es sabiduría, es ruido disfrazado de certeza. Mira cualquier tendencia. Hoy todos opinan, todos juzgan, todos enseñan. Pero pocos entienden, pocos cuestionan. Y mientras más grande es la multitud, más pequeña se vuelve la conciencia de cada uno. Porque en grupo, la mente se disuelve. El yo pienso se convierte en nosotros creemos. La claridad muere en el consenso. Y la originalidad se ahoga en la aprobación. Schopenhauer fue despiadado con esto. Decía que los sabios siempre dicen lo mismo, y los necios, que son mayoría, siempre hacen lo contrario. No porque sean malvados, sino porque el pensamiento profundo exige algo que la mayoría teme: soportar el silencio sin ruido externo que lo valide. Por eso los sabios son solitarios, no por misantropía, sino por higiene mental. Y si alguna vez te has sentido agotado después de encajar, si te has sentido confundido entre tantas voces, probablemente ya lo entendiste. El precio de pertenecer es entregar tu claridad. La masa te ofrece inclusión, pero a cambio de tu identidad. Te da compañía, pero te roba la verdad interior. Te da aprobación, pero te quita autenticidad. Por eso, en palabras de Schopenhauer, el hombre sabio busca en la soledad lo que el necio persigue en la multitud. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que el mayor peligro no es estar solo, es perderte entre los demás.
El ruido social no solo distrae, destruye, y lo hace de la forma más peligrosa, lentamente, hasta que ya no puedes notar la diferencia entre pensar y repetir. Schopenhauer lo entendió antes que nadie. Decía que el hombre moderno confunde creatividad con exposición. Cree que compartir una idea la fortalece, cuando en realidad la debilita, porque cada opinión ajena que entra erosiona un poco su claridad. Mira al creador moderno, quiere mostrar su proceso, quiere recibir validación, quiere sentirse acompañado en su camino, pero no se da cuenta de que cada mirada sobre su obra le roba una parte de su fuerza. Antes, las ideas nacían en silencio, ahora nacen en público y mueren allí mismo, asfixiadas por la urgencia de agradar. Schopenhauer decía que el genio es aquel que acierta un blanco que nadie más puede ver. Pero hoy, pocos se atreven a mirar sin pedir permiso. Las redes convirtieron la creación en un teatro y el pensamiento en un concurso de aplausos. El artista ya no crea por necesidad interior, sino por reacción exterior. Publica antes de comprender, explica antes de sentir, y se convence de que su inspiración tiene valor solo si otros la aprueban. Y esa dependencia es la muerte de toda obra auténtica. Porque la creatividad no florece en el ruido, florece en el aislamiento, en la lentitud, en el espacio vacío donde el pensamiento puede respirar. Pero el mundo ya no deja respirar. Todo exige inmediatez, interacción, presencia constante. Y mientras más conectado estás, menos capacidad tienes para crear algo profundo. El precio de estar al día es tu eternidad interior. El precio de ser visible es volverte predecible. Schopenhauer veía esto como una forma moderna de esclavitud mental. El hombre que depende del juicio ajeno ya no posee su propio pensamiento. Y esa es la tragedia del creador contemporáneo. Busca libertad a través de la exposición, sin darse cuenta de que se está encadenando a los ojos que lo observan. La sociedad celebra al comunicador, pero olvida al pensador. Aplaude el ruido y desprecia el silencio donde nacen las grandes ideas. El resultado es un mundo lleno de voces y vacío de significado. Desde niños nos enseñan a temer el silencio. Nos dicen que estar solos es raro, que quedarse en casa es perderse la vida, que quien disfruta su propia compañía tiene un problema. Y así comienza la programación, una programación tan sutil que ya nadie la ve. Schopenhauer lo entendió con precisión quirúrgica. El mundo no teme a la soledad por compasión, sino por conveniencia, porque una mente que aprende a estar sola es una mente imposible de controlar. La sociedad necesita individuos que busquen aprobación, porque son predecibles. Necesita mentes distraídas, porque no cuestionan. Y necesita corazones dependientes, porque no se rebelan. Por eso, desde pequeños nos premian por agradar. Nos dicen qué simpático eres cuando callamos nuestra opinión, qué buen amigo cuando sacrificamos nuestro tiempo, qué maduro cuando reprimimos lo que sentimos. Y así, poco a poco, aprendemos a convertir la autenticidad en algo que se esconde para no molestar. El resultado es un ejército de mentes dóciles que viven pendientes del eco social y confunden el aplauso con propósito. Schopenhauer lo advirtió con brutal claridad. La mayoría de los hombres no persiguen sus propios deseos, sino los deseos que la sociedad les enseñó a tener. Y ese es el corazón del problema. No elegimos lo que queremos. Nos entrenaron para desear lo que todos desean. Aprobar, encajar, ser vistos, incluso si eso significa traicionarnos. Por eso, el ruido social no solo distrae, moldea. Moldea tu pensamiento, tu comportamiento, tu identidad, hasta que crees que eres libre cuando en realidad solo estás cumpliendo un guión escrito por otros. El sistema no teme al fracaso individual, teme a la independencia colectiva, teme al hombre que puede sentarse en silencio sin sentir la necesidad de llenar el vacío, porque ese hombre ya no puede ser manipulado, ya no puede ser comprado, ya no puede ser domesticado. Schopenhauer veía en ese tipo de individuo la única forma verdadera de poder,
la libertad interior, el dominio absoluto sobre sí mismo cuando ya no se necesita la validación de nadie. Y es ahí donde el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio sagrado, un espacio donde la mente se limpia, la conciencia se ordena y el alma deja de ser prisionera del mundo. Ahora entiendes la enfermedad moderna de la que Schopenhauer habló sin usar esa palabra. No es el estrés, no es la ansiedad, es la dependencia social del ruido. Una epidemia invisible que roba la paz mental a cambio de una falsa sensación de pertenencia. Vivimos rodeados de estímulos, pero desnutridos de significado. Nos comunicamos sin escucharnos, compartimos sin sentir, existimos sin pensar, y lo peor, lo llamamos vida. Schopenhauer vio ese patrón siglos atrás. Entendió que el hombre que no soporta estar solo, tampoco soporta ser libre, porque su identidad depende del reflejo de los demás, y cuando ese reflejo desaparece, se derrumba. Por eso el sabio no huye de la soledad, la busca, porque sabe que el silencio no lo aísla del mundo, lo libera de él. Ahí, en ese espacio donde nadie exige, donde nadie opina, donde nada se espera, ocurre algo que la multitud jamás entenderá: el nacimiento de la claridad. El sabio no necesita compañía para sentirse completo, ni aplausos para confirmar su valor. Encuentra placer en la independencia, fuerza en la quietud y propósito en la profundidad. Y cuando lo logras, ya no temes al ruido del mundo, porque has hecho del silencio tu hogar. Recuerda a la mujer del principio, aquella que miraba su pantalla buscando sentirse viva. Su enfermedad no era la soledad, era el miedo a enfrentarla. El día que apague su teléfono, que se siente en silencio y escuche lo que su mente lleva años intentando decirle, ese día será libre. Y tú también, porque la libertad no se conquista con ruido, sino con quietud. No se gana en compañía, sino en soledad. Y cuando la entiendas, ya no querrás volver al ruido.